Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Tres 092260 en la red de la Nacional y el programa es Reflexiones. Reflexiones jurídicas todos los sábados a partir de las 13 horas. Teresa, sí. Yo te voy a acusar. Te voy a acusar. No, eso no lo dejo. A ver, ¿qué decías? La gente no se ha enterado. ¿Cómo estás esta tarde? Es que esa sonrisa que le damos la bienvenida a don Rubén, el colegiado 400, hemos dicho 400. Nada, 433. Mira, yo no me desvíes. Yo te voy a acusar. ¿No de quién? ¿Cómo con de quién? ¿Ante quiénes estamos? Ante la audiencia. No, vamos a adentrar con el tema que nos ocupa hoy porque hay muchísima gente que le interesa, tal vez tengan entonces te ha pasado también esto, ¿no? Que quieres registrar algo, pero no conoces un poquito cuál es el procedimiento. Efectivamente. Y tal, porque como hace bien poco, ¿no? Se está haciendo una publicidad en la televisión sobre el registro de las propiedades, pero más o menos antes de irte al registro, tú que quieres registrar tu propiedad, debes saber qué documentos exigen para que se te pueda llevar a cabo este registro. Bueno, entonces hoy, teniendo en cuenta que es el último sábado del mes, te dejo, te pongo la alfombra roja como para que al señor Rubén le introduzca el programa. Adelante, Teresa. Don Rubén, todo tuyo. Gracias, Mateo. Pero ¿cómo? No, por favor. ¿Tú ves? Dios me libre. No, gracias, hoy te tenemos gracias, preparado. Teresa. Muy bien. Gracias, Mateo. Adelante. Aunque tenía anotado 2 preguntas, pero me las reservo y no serán para don Rubén. La persona pensaba que el doctor vendría hoy al programa. De hecho, me ha dado 2 preguntas para hacerlas al doctor. Eso no guardes esto. No guardes esto. Sí, suelta la pregunta porque nosotros lo que hacemos... netamente para el doctor. Él es registrador. Un momento. Iba más bien para el ministro de Justicia. O sea, iba para el ministro de Justicia. Lo que primeramente vamos a hacer aquí es soltar la pregunta y primeramente va a hablar el señor Rubén y oportunamente a ver si es que no está bien aclarado cuando llegue el ministro, el señor don Sergio, y hablamos. Adelante, Teresa. Y es más, el doctor está siguiendo el programa. Eso. En cualquier momento igual interviene. Tal vez puede llamar para darnos aclaraciones. Bueno, la primera pregunta es... Pero perdonen, por cuestiones metodológicas, permítanme introducir. Por eso mismo decía que yo me reservo... Pero en todo caso ella formulará la pregunta. Gustaría que esta pregunta, esas 2, que las puedas formular, por favor. En su debido momento durante el programa. Adelante. Vale. Bien, Mateo. Nunca tan cierto como lo dispuesto en el artículo 30, cuando venimos a hablar en lo relativo a la propiedad. El artículo 30 de la Ley Fundamental dispone: el Estado reconoce la propiedad de carácter público y privado. Mateo, partiendo desde esta base, tenemos que tener claro que Guinea es un Estado de Derecho. El Estado reconoce la propiedad de carácter público y privado. Punto 2 dice: el derecho a la propiedad queda garantizado y protegido sin más limitaciones que las establecidas por la ley. El punto 3 dispone: la propiedad es inviolable. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes y derechos salvo por causas de utilidad pública y correspondiente indemnización. El punto 4 del mismo artículo 30 dispone: el Estado garantiza a los agricultores la propiedad tradicional de las tierras que poseen. El punto 5 dispone: la ley fijará el régimen jurídico de los bienes de dominio público. Mateo, con base a lo dispuesto en ese artículo, vamos a conectarlo directamente con lo dispuesto en el artículo 1, Mateo, en el artículo 1 de la ley hipotecaria, que habla en lo relativo a el registro. No sé, Mateo.
si me está captando. No, muy bien. Primeramente hay que Sí. situar un poquito el marco jurídico como para que las personas puedan entender de dónde partimos. Sí. Vamos a ver. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial de Malabo, el programa es Reflexiones en su espacio del sábado. Y como no, pues a las 13 horas nosotros traemos estas informaciones como para que las personas puedan tener el conocimiento suficiente a la hora de emprender o a la hora de hacer cualquier cosa. Hoy hablamos del registro de propiedad. Las personas tienen dificultades a la hora de registrar su propiedad, no sabe qué hacer, no sabe cómo empezar. También los hay, Mateo, que con tener lo que es compra-venta, directamente va al registro. Sí, eso Yo creo sí que no hace. es así. Vale, Debemos perfecto. de seguir como es el procedimiento con el mismísimo, gracias a Dios, el mismísimo registrador aquí presente. Me encanta el término mismísimo. Sí, gracias por quitar el tema. Ya. No estamos hablando con el mismísimo, sino más bien, el mismísimo viene a hablar de la ley. Efectivamente. Estamos hablando de la ley y no del mismísimo. No, el mismísimo registrador viene Teresa, a aclarar Teresa, a cierta gente que quieren proceder a registrar sus propiedades. Gracias por, vamos. Gracias por el hacerme reír. artículo 1 de- No, no, de la a ley ver, hipotecaria. Teresa, No, no. Teresa, tranquila, ¿no? Yo, Rubén, seguimos. No, el término mismísimo, gracias por ello. Señores, hoy hablamos con el mismísimo registrador. Ven adelante. Mateo, el artículo 1 de la ley hipotecaria de 8 de febrero de 1946, que sigue vigente en la República de Guinea. 1946. Sí, Mateo. Esta es la ley que sigue en vigor en la República de Guinea Ecuatorial en combinación con la ley de tierras de 2009. Bien. El artículo 1 dispone, en lo relativo al registro de propiedad y de los títulos sujetos a inscripción, dispone, el registro de la propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Las expresadas inscripciones o anotaciones se harán en el registro en cuya circunscripción territorial radiquen los inmuebles. Los asientos del registro practicados en los libros que se determinen en los artículos 238 y siguiente, en cuanto se refieran a los derechos inscribibles, están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declaren sus inexactitudes en los términos establecidos en esta ley. Si tuviéramos que seguir, encontraríamos que ahora va enumerando los títulos, empieza con qué títulos había que inscribir. Primero, los títulos traslativos y declarativos de dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos. Lo va deletreando. Lo que pasa es que por economía de tiempo vamos a ir directamente para hablar en lo relativo. Primero ya hemos hablado en lo relativo al artículo 30 que el Estado ecuatoguineano garantiza la propiedad, protege la propiedad. Y luego la ley hipotecaria ya nos define cuál es la función del registro. Mateo, ahora bien, surge la necesidad de formular la pregunta, ¿por qué hablamos del registro de propiedad? ¿Qué importancia tiene el tema? ¿Para qué? ¿Por qué lo hablamos? Mateo, porque la sociedad ecuatoguineana, al enterarse que el registro de propiedad es gratuito, entienden que las tierras de Guinea Ecuatorial ya son gratuitas. Donde quiera que uno vive, ya puede venir a inscribirlo sin más limitaciones que lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Presupuesto del 2024. Pensamiento erróneo. Ponen que lo que es gratuito son las tasas de registro, no que las tierras de Guinea ya son gratuitas, que cualquiera donde vive hace su porción, eso ya es mío, el que vive en Moca ya es suyo, el que vive en Barrio B ya es suyo, el que vive en Zor. Es decir, que ya se ha publicado que repartamos Guinea Ecuatorial, cada uno con su porción del pastel. Entonces los hemos entendido mal. Eso es lo que la gente ha entendido al decir que el registro de propiedad es gratuito. Entienden que el presidente de la República ha dicho que los guineanos repartan el país, en las tierras de Guinea Ecuatorial, cada uno que quede con su trozo y que lo venga a registrar. El problema aquí es el término gratuito. Esta es la interpretación, por eso el registrador viene, ya vino antes, creo que esa es la tercera vez,
porque la cuestión sigue siendo ardua, porque la gente viene que han dicho que el registro de propiedad es gratuito. Yo vivo en New Billy, ahí ya hemos medido, tengo 100 metros cuadrados, he venido a registrarlo. Otro que vive... Ningún papel que certifica que lo habrá comprado. No, ¿verdad? ahora ya no hay que comprar, han dicho que es gratis. No, porque tenemos dos cuestiones. Es que las cuestiones usted las entiende porque usted es jurista. La población entiende que han dicho repartir el pastel. Sí. Guinea mide 28.051,46 kilómetros cuadrados y tiene una población de casi 1 millón, creo. Ahora hay que repartirlo. Entonces lo que todo el mundo viene ahora a que he venido a reescribir mi trozo. Y también tengo en la finca, también he ido a medir mi finca donde tengo en los plátanos, también quiero inscribirlo. Pues merece, cuando realmente no es esto. Matizarlo. Merece Este es matizarlo porque esta es la importancia de la disertación de hoy. Como yo vivo aquí, entonces no lo he comprado. Pues voy a legalizarlo. No es así. Primero formaliza la compra para luego irte al registro para que el terreno tenga Teresa, un asiento determinado. totalmente de acuerdo contigo. Es el problema de nuestra sociedad. Es el problema en nuestra sociedad. Me van a disculpar por decir de nuestra sociedad. Es el problema de nuestra sociedad que erróneamente interpretamos los términos. Cuando se dice un montón de cosas, por ejemplo, en un párrafo hay muchísimas palabras, pero la palabra que destaca es la que extrae lo que lo que quiere, y ahí es el término gratuito o gratuidad. Entonces la gente se afiera a esto y comete errores que no ha de cometer. Por eso esa es la importancia de la disertación de hoy, para que la ciudadanía se entere que lo que hablan es el registro de bien inmueble. El registro de bienes inmuebles es en las tasas de registro del bien inmueble, Señor Rubén, que es terrenos, propiedad. Don Rubén, Sí, por favor. yo le he escuchado hablar hace poco diciendo es la segunda o la tercera vez que se habla casi del mismo tema. Eso viene a demostrar que pese a la sensibilización que en sesiones anteriores hemos podido hacer aquí, hasta ahora no se está acatando. es como si es que, Mateo, que nada se está haciendo. Mateo, hay que los problemas, ya lo vengo diciendo, que la ley viene para dar solución a un problema. La ley no viene para crear más problemas. De hecho, normalmente los que tenían que hablar eso en la tele eran los del Ministerio de Justicia. Porque cuando los de Hacienda dicen que es gratuito, lo que entiende la gente es esto. A ver, y no explican. Ahora ya me pierdo un poco. ¿Debería ser Hacienda? ¿En qué Mateo, debería ser justicia? Mateo, vamos a ver. Cuando ¿en qué? se dice que el registro de propiedad es gratuito, ¿entiende? Sí. Y la gente entiende que los terrenos ya son gratuitos en Guinea. No sé si me entiende. Entonces, cuando se publicó esto en la radio, tenían que explicar eso, abrir un poco para que la gente entienda. Mateo, no es poco la pelea que tenemos ahí, que la gente entiende que ya han dicho que los terrenos son gratuitos, nos imaginamos. Y ustedes dicen que no es verdad. Como Mateo, si se está contradiciendo una norma. Porque cuando se habla en la radio, Teresa estará de acuerdo conmigo, la gente lo entiende así llanamente, que los terrenos en Guinea ya son gratuitos. Ahora todo el mundo viene a inscribir y así. Por lo tanto, el objetivo de la disertación de hoy no puede ser otro que dar solución al problema, a dar conocimiento a la población que los terrenos en la República de Guinea Ecuatorial no son gratuitos. No digo que alguien no pueda tener un terreno y lo dé de forma gratuita a alguien, sino más bien con base a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Tierras de 2009, que dispone que se distinguirán las tierras en la República de Guinea Ecuatorial según pertenezcan a particulares y entidades o formen parte del patrimonio del Estado. En la República de Guinea Ecuatorial tenemos dos tipos de terrenos. O los terrenos son propiedad del Estado o los terrenos son propiedad privada. ¿Entendemos? Porque queremos, el objetivo, quiero que quede claro, la problemática es que la población entiende que los terrenos en Guinea ya son gratuitos. Y más que nada los terrenos del Estado. Que el Estado ha tomado la delantera de dejar los terrenos
a los guineanos y que lo repartan 28,000 kilómetros cada uno, cada uno coja y es más, no equitativamente, el que puede coger más, que coja más. que coja más. Y no es así. Y el que no es así. y el que está en el exterior se lo pierde. No, Porque y no es estamos así. repartiendo. Yo creo que Rubén, aquí más o menos tenemos que centrarnos, decir a nuestra querida audiencia que no es así, sino más bien cuando uno se acerca al registro de la propiedad en esta parte insular de Bioko, debe traer consigo, debes decirles esto. Ahora bien, lo que es gratuito aquí, quiero creer que son las tasas. Vamos a llegar a eso. Por eso, primero, por cuestión metodológica, hay que dar a conocer la problemática y el objetivo de la disertación. Así. El objetivo es dar a conocer qué es gratuito, qué no es gratuito y cuál es el procedimiento de registro de propiedad en el registro de propiedad. Mateo, por lo tanto, por cuestión metodológica, repito, vamos a hablar de dos propiedades. Propiedad del Estado y propiedades privadas en lo relativo al registro. Por lo tanto, anunciando el plan, también vamos a dividir la disertación en dos partes. Vamos a hablar primero de las tierras propiedad del Estado, cuál es el procedimiento, y luego, o a la inversa, si queremos, empezamos con las tierras propiedades privadas Sí. y luego acabamos con la propiedad A su gusto, del Rubén, Estado. A su gusto. Bien, si empezamos con las propiedades privadas, vamos a empezar con el famoso documento que se llama título de propiedad. Mateo, título de propiedad. Cuando el terreno deja de ser del Estado, el particular debe tener un título de propiedad. A falta de título de propiedad, el terreno es del Estado. Mateo. Entiendo con ello que Teresa hace poco habló de compraventa. Por eso hay que dejar eso claro, porque los Con que el, van... con el documento de compraventa, El nada. documento de compraventa vincula entre usted y el que le vende. Pero vamos a partir del documento que el que vende debe tener, que es el documento que se llama título de propiedad. Sí. Los que no disponen de un título de propiedad y van vendiendo terrenos, venden terrenos del Estado. Y esto les puede crear problemas, ¿verdad? No, es que puede, claro que claro. Por lo Teresa, tanto, por favor. es bueno que Entonces, la gente la entienda. recomendación aquí, vamos a avanzar en Cuando ello. uno compra un terreno privado, que exija al vendedor que le acompañe la copia del título de propiedad. Yo estoy en mi finca, Así empezamos. don Rubén, estoy en mi finca escuchando la radio y yo digo, pero ese señor, ¿qué está diciendo ahí? Si la finca Bueno, es mía. yo estoy ahora mismo en una finca que he heredado de mi abuelo. Y yo no tengo ninguna, No tengo ningún título de propiedad. ni siquiera compraventa, no tengo nada. ¿Cómo voy a registrar esto? Por eso, Mateo, hemos dividido la disertación en dos partes. Estamos hablando de terrenos privados. En cuanto llamo a terrenos propiedad del Estado, también hablaremos. Estamos en la primera parte. ¿Lo de la herencia no está algo privado? Mateo, digo, la herencia, lo que sea, cuando es privado, tiene título. Usted no hereda de su padre cuando su padre no tiene títulos. Si su padre tiene terrenos y esos terrenos no tienen Me títulos, parece- usted no está heredando esto mismo, nada. No, se está queriendo esta decir afirmación. que si mi abuelo en el pueblo, hasta esta parte, no tiene ha inscrito título. su título, no ha inscrito su propiedad, Entonces no es... no le pertenece, Por sino favor, más bien al Estado. estamos en derecho. Propiedad se define como aquel certificado, algo que certifica que aquello es suyo. ¿Y quién tiene que expedírselo? La autoridad competente. Ahora, Efectivamente. ¿cómo voy a autodeterminarme que tal lugar es mío si no tengo un título de propiedad? Ya os dije que los terrenos Sí. en Guinea Ecuatorial antes pertenecían todo con base al decreto ley de 1984. Todos los terrenos pertenecían al Estado. Don Rubén, tenemos Sí. a alguien en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señor. Por favor, usted se llama. Noribo. ¿Perdone? Noribo. Noribo. Muchísimas gracias, señor. Norenco. Norenco, por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. ¿De dónde le llama, por favor?
el Angema. Muchísimas gracias. Pues adelante con su pregunta. Y si uno ha adquirido el terreno del ayuntamiento, ya ha pagado al ayuntamiento y todavía no lo ha registrado. Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. A ver, don Rubén, Sí. antes de responder, por favor, el ayuntamiento tiene Por eso, facultad por como para- cuestiones meteorológicas, reservamos la pregunta para contestar en la segunda parte, que será hablar de los terrenos propiedad del Estado. Ujú. Gracias. Y, por favor, Mateo, recuérdame responder a la pregunta. Bueno, Teresa. Bien. Teresa se Estamos ocupa hablando ello. de terrenos privados. Ujú. Los terrenos privados tienen que tener título de propiedad. Por eso, cuando el Estado quiere explotar un terreno privado, se habla de expropiación. Propiedad, expropiedad. Don Rubén, Por lo tanto, si uno lo que no nos tiene trae- propiedad, Lo que trae polémica aquí sí, es lo que hace poco ha estado diciendo. Y en nuestra sociedad eso se registra mucho y muchísimo. Y sobre todo en alguien- mi pueblo, No, no, imagina, ese asunto, mis es que abuelos vienen dice- heredando, No, es- vienen es que- heredando una finca Don que Rubén, le por dejó su favor. Mateo, abuelo, y no, así no se sucesivamente, hereda. para luego llegar a mis manos. Para heredar Entonces, tiene que haber, hablando de los bienes inmuebles, con lo que Ujú. se llama bienes raíces, sí, tiene que haber un título de propiedad. Mateo, vamos a avanzar. A Si falta no- de esto, a falta de eso, usted no está Corresponde al heredando Estado. nada. no está. Usted no está heredando nada. Porque el juez tiene que declararte heredero de algo. Pero si no hay título de propiedad, usted no está heredando nada. Para aclararle y sensibilizar y dejarles un poco calmados, si su padre construye una casa sí. y no tiene título de propiedad del terreno, Ujú. usted siga con la tramitación y no hable de que está heredando, porque no está heredando nada. Simplemente usted siga con la tramitación. Si es el terreno, siga con la tramitación hasta alcanzar la resolución presidencial y que eso sea suyo, porque en tanto que su padre no tiene título, usted no puede heredar. En lo relativo a los bienes inmuebles, Ujú. estamos hablando de bienes inmuebles. El primer documento es título de propiedad. Ujú. Que los que compran terrenos en Mata, en Malabo, que están dejando que el Parlamento no pueda hacer su trabajo, solo hablar de terrenos, Mm. Ah, terrenos, sí. que sepan que donde vayan comprando terrenos y esta persona no le acompaña el título de propiedad, le están regalando el dinero. Lo que tienen que hacer es lo que vamos a hablar en la segunda parte, que es iniciar el procedimiento administrativo hasta alcanzar la resolución presidencial. Ujú, estamos Porque ese convencidos, terreno don que ese señor está vendiendo no es suyo. Él tiene solo la posesión Ujú. y no la propiedad. Efectivamente. Para vender hay que tener propiedad en lo relativo a los bienes inmuebles. Ahora bien, el que tiene título de propiedad le tiene que acompañar la copia del título de propiedad. Ujú. Dos, ustedes hacen un plano de situación certificado de medición del terreno que Sí. usted está comprando, como Ujú. que ya tiene el título. Luego que le acompañe la copia de su documento de compraventa, porque se va a exigir la copia del que vende y la copia del que compra, más el documento de compraventa. Ujú. Así. Hemos Por lo dicho tanto- título de propiedad, plano de situación, compraventa. No, plano de situación certificado de medición. Mm. Luego, copias de identidad de ambos y el documento de compraventa. El documento de compraventa, cuando ya llegáis al documento de compraventa, es porque la persona le ha presentado el título que está a su nombre. Ahora, Si don son Rubén, herederos don que Rubén. tengan un título, no, esto era de mi Don papá, Ri- lo don que era de Rubén. su papá no es suyo. don Rubén, Para que eso sea suyo, usted tiene que tener un título a su nombre. Pierde entonces pierde aquí Por el eso, término, el título. Por favor, hay algo que quiero hablar asignación antes de heredero. que se Ya me no fuera a es heredero olvidar. porque No, no ha heredado Mateo. nada. Mientras tanto que el título no está a su nombre, los bienes de su padre, usted tiene derecho al disfrute. Ujú, Usted puede posesión hacer nada más. cualquier cosa, pero no puede venderlo. Ujú. Porque para vender, usted Debes- tiene que tener título a de su nombre. propiedad, sí. No que eso era de mi papá. Don Usted no Rubén, puede vender lo que era de Esta su es una papá si no revelación- tiene esta título es una- a su nombre. Esta es una revelación, Teresa. Adelante, porque yo quiero. Hemos dicho aquí que para registrar o legalizar un terreno, título de propiedad, porque hemos dicho que son 5 documentos. Copia del título, Título de de propiedad, propiedad. Es lo primerísimo que hay Plano que de preguntar. situación, Certific- certificado de medición, compraventa, bien Copias de ambos, de del ambos. que vende y de la persona que compra. Ahora bien, yo ya he vendido, Sí, tengo título de propiedad, sí. te cedo mi título de propiedad porque tú has comprado, te he dado Segregado, como se una dice. parcela Sí. dentro de mi terreno y te he cedido un título de propiedad para que tú vayas a A registrar. Ahora, usted no lo hace.
¿qué haces? ¿Estás mal parado por cuestiones no sé qué yo? Usted revende. En principio no debería revender, debe revender. Espera, usted revende esta parcela. Usted conoce la respuesta. Yo no conozco la respuesta, tal vez la conozca yo, pero la persona que nos está siguiendo Mateo, no tenga. Eso... Cuando usted ya ha revendido, usted primero debes legalizarlo o le puedes dar la documentación, el título, copia del título de propiedad que te ha cedido el dueño. Mateo, estamos hablando de ley. La ley dispone para vender, usted tiene que ser propietario del bien inmueble que usted vende. Sí. Si usted no es propietario, lo único que se puede hacer aquí es una pequeña ingeniería jurídica que en vez de que en el documento pongan su nombre, que vaya a encontrar a la persona que le vendió, que le vendió a usted, como es el que aún tiene el título a su nombre, que entonces se hace esa transferencia directa. Eso ya es cuestión de entendimiento entre los tres. Pero si es que la persona esa ya no está en vida y yo ya he vendido a Mateo.